¿Alguna vez, al sacarte el suéter, escuchaste suaves chasquidos? Esos chasquidos son producidos por la electricidad que se genera entre el suéter y la remera. ¿Lo sabías? Para que esto pase, tanto el suéter como la remera deben estar cargados de electricidad. Las chispitas y los chasquidos se originan en el preciso momento en que cada uno pierde esas cargas, y por eso se dice que se produce una descarga eléctrica. Pero, ¿por qué estaban cargadas? Una forma sencilla de cargar eléctricamente un cuerpo es mediante el frotamiento. En el caso anterior, el suéter se cargó eléctricamente al rozar contra la remera. Uno de los primeros en investigar este tipo de situaciones relacionadas con la electricidad fue Tales de Mileto, nada menos que hace 2500 años atrás en Grecia. Para ello, él también utilizó el frotamiento de un material de origen vegetal amarillento y duro llamado ámbar. Cuando este filósofo y matemático frotó con piel de oveja un trozo de ámbar, notó que podía atraer plumas, hilos y pequeñas partículas. A ese poder de atracción lo llamaron poder del ámbar. Como en griego ámbar se dice electrón, hoy llamamos electricidad a esa fuerza. Existen dos tipos de fuerzas eléctricas, las de atracción y las de repulsión. Para comprender estas fuerzas, vamos a observar un ejemplo. Cuando nos peinamos, pueden suceder dos cosas: que el cabello se quede adherido al peine, porque al frotarlo, el plástico se electriza y lo atrae, fuerza eléctrica de atracción, y que los pelos se separen entre sí o se repelen, fuerza eléctrica de repulsión. Esto sucede porque los objetos poseen cargas eléctricas. Si se frota un objeto y éste atrae o repele otros cuerpos, se dice que está electrizado o eléctricamente cargado. Esto significa que el objeto adquirió carga eléctrica. Para explicar los fenómenos eléctricos de atracción y de repulsión, se debe comprender que existen dos tipos de cargas eléctricas: cargas positivas y cargas negativas. Al frotar dos objetos hechos con materiales diferentes, pasan cargas eléctricas negativas de uno a otro. Cuando esto ocurre, uno de los cuerpos queda positivo, el que perdió cargas negativas, y el otro negativo, el que se las ganó. Por ejemplo, cuando nos peinamos, frotamos el peine de plástico contra el cabello. Entonces, las cargas negativas pasan del cabello al peine y este se carga negativamente. Existen materiales que, al ser frotados, retienen la carga durante mucho más tiempo que otros. En ellos, la carga eléctrica queda atrapada o almacenada. Son los llamados aislantes eléctricos, por ejemplo, los vidrios. Los materiales aislantes son esenciales en las instalaciones eléctricas para que cuando sea necesario no circule corriente eléctrica. Pero también existen otros materiales en los cuales la carga eléctrica se mueve con facilidad, es decir, los buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, los metales. Cuando se produce el movimiento de cargas eléctricas a través de un material, se dice que circula corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica a un flujo de cargas, buenos y malos conductores de la electricidad. Muchos de los aparatos que se usan en las casas, como el televisor, la computadora y el lavarropas, están fabricados con materiales que tienen la propiedad de permitir que la electricidad circule por ellos. Estos materiales son buenos conductores o simplemente conductores de la electricidad. Casi todos los metales, como el cobre, la plata, el oro, son buenos conductores de la electricidad, aunque algunos lo son mejores que otros. El grafito, conocido porque forma la mina de los lápices negros, también es un buen conductor, al igual que el agua salada. La mayoría de los plásticos, la goma, los cerámicos, la madera, el corcho y el cartón impiden que la electricidad circule por ellos. Por eso se los denomina malos conductores de la electricidad o aislantes.
En la imagen anterior podemos observar que en los artefactos eléctricos los hilos de cobre de los cables están recubiertos de materiales plásticos y las conexiones entre cables se protegen con cinta aisladora, también de material plástico. Esto se hace para evitar riesgos innecesarios cuando se manipulan los aparatos eléctricos, porque, aunque vos no lo creas, el cuerpo humano también conduce la electricidad. La electricidad también se puede encontrar en la naturaleza, por ejemplo, en los rayos producidos en una tormenta, en nuestro sistema nervioso y en los peces. Algunos peces, como las anguilas y las rayas, se protegen de sus enemigos utilizando la electricidad. Todos los electrodomésticos que utilizamos a diario contienen en su interior circuitos eléctricos, por donde circula la corriente que los hace funcionar. Cualquier circuito es un recorrido cerrado. Un circuito eléctrico, para funcionar, también debe estar cerrado, es decir, no debe tener interrupciones ni aberturas. Los circuitos que contienen los aparatos eléctricos en general son muy complicados, pero podemos analizar un circuito simple formado por los siguientes componentes. Fuente, por ejemplo, una pila, una batería o cualquier otro elemento con capacidad para entregar energía eléctrica. Conductores, en forma de cables que transportan la corriente eléctrica. Resistencias, dispositivos que dificultan el paso de la corriente eléctrica como una lamparita o un motor. Interruptores, llaves que cierran y abren el circuito permitiendo o impidiendo la circulación de la corriente eléctrica.